creo está siendo sustentado por el poder de la palabra de Dios, ¿te imaginas en nuestra vida que somos tan especiales para nuestro Dios? Fíjate, lo más grandioso que hay para Dios en la creación, te voy a decir una cosa, no es este universo, no son las galaxias tan increíbles, no son la cantidad y la multitud de estrellas. Lo más grande que Dios creó en todo este universo es el ser humano, porque es el que hizo a su imagen y semejanza. Y por eso las palabras de Dios dicen, de tal manera amó Dios, ¿quién? ¿Al mundo o al universo? Al mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, no es el planeta Tierra, está hablando de todos nosotros. Nos amó a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, mas tenga vida en Él. Entonces se dan cuenta, está sustentando nuestra vida con el poder de su palabra. Con la palabra de Dios podemos perdurar, ¿no es cierto? Miren, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por problemas y empezamos a ir a la palabra de Dios? Y ella nos empieza a sustentar y nos empieza a consolar. Empieza a consolarnos. Nos empieza a decir, ¿sabes qué? En tu problema no estás solo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y ahí aparece Dios diciéndote, tú no estás solo en este problema. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Qué lindo que es nuestro Señor. El enemigo viene para destruirnos, para sacudirnos, para que estemos peleados, para que estemos enojados. Pero acá aparece el Señor y nos está dando palabras de aliento de decir, no estás solo, yo estoy contigo. Yo voy a estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Por eso Pablo escribe esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. Fíjense, no en algunas circunstancias, pero en todo momento que nosotros pasemos, nuestro Dios nos va a fortalecer. ¿No es interesante de notar, no solamente podemos perdurar, pero podemos fundamentarnos perfectamente en esta vida? Porque nuestra roca es el Señor, que nada lo conmueve, nada lo mueve, es un reino que es eterno. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y qué lindo, ¿no es cierto? Cuando tenemos a este Dios, ¿saben? Lo material empieza a llegar a segundo plano. Y te voy a decir por qué. Porque el Señor dice lo siguiente, mi Padre que está en los cielos sabe de que ustedes necesitan de comer y necesitan vestimenta. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo esto, por nada estén afanados. Por nada estén afanados. No se afanen. Mi Padre sabe lo que necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Algunas cosas van a ser añadidas. Oh, wow. Entonces explícame, ¿qué quiere decir todo? Pues todo es todo, ¿no? Todas las cosas van a ser dadas por añadidura. ¿Cómo añadidura? Es decir, te añade el comer y el vestir y añade otras cosas más. Cuando estamos con la palabra de Dios trae avivamiento. Aviva aquello que no tenía vida. Mis hermanos, ahí aparece Dios y comienza a darnos vida. Verdadero avivamiento tiene que ver con lo que es más intensidad, nuevas fuerzas. Cuando escuchamos a Dios, cuando ponemos por obra su palabra, Dios nos fortalece, Dios nos consuela. Dios está interesado en mirar cómo estamos caminando en este mundo. Mis hermanos, ¿no es cierto que cuando escuchamos a Dios, las cosas van mejores? Y cuando hay arrepentimiento, cuando está esa visión de Dios para nuestra vida, vamos a tener la capacidad de poder comprender. En algunas ocasiones, no en todo el momento te voy a decir, hay veces que Dios se queda calladito y cómo sufrimos. Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿No te ha pasado eso? Que hay veces que estamos pasando por un momento y decimos, Dios se olvidó, no me quiere tanto, no me ama. Quiere decir que ya no está interesado más en mí. ¿Cómo me encantan las huellas? Dice que habían dos huellas, dos personas caminando. Y entonces la persona le recriminó, Señor, me dejaste, me abandonaste, porque veo nada más que una. Cuando estaba pasando por este problema, nada más que veo una serie de huellas. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Es que en esos momentos que estabas pasando por problemas, yo te estaba cargando.
Cuando tú dijiste no puedo más, cuando nosotros decimos ya no puedo más en esta vida, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir adelante? Ahí aparece Dios y empieza a restaurar nuestra vida, empieza a cargarnos y empieza a decir, yo voy a hacer cosas grandes. Este Dios, mis hermanos, te voy a decir una cosa. ¿Es lindo el universo? ¿No te fascina el universo? ¿No te fascina ver las estrellas? ¿No es impresionante la cantidad de galaxias que hay? Todo lindo, ¿no? Pero no hay nada más lindo que lo que puedas hacer tú o yo delante de sus ojos. Así que mírate qué cosa más linda la que Dios creó. Porque así nos ve Dios. ¿Sabes? No hay nada más lindo. Hay 8 visiones en este libro. 8 visiones. Y cada una va diciendo esto es lo que yo pienso hacer con ustedes. Pasaron por destierro, pero ahora viene este proceso de rehacer la vida de ustedes. Ustedes se apartaron, ustedes empezaron a buscar otras cosas, pero ahora conmigo, esto es lo que ustedes pueden esperar. Empezamos a tener la primera visión. ¿Cuál es la primera visión? Vamos a ir al versículo 7 y 8 de Primera de Zacarías. Esa fue la introducción, así que vamos a ver cómo hacemos con el mensaje. Versos 7 y 8. La visión de los caballos. Dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Yo sé lo que ustedes estarán pensando, oh, wow, qué 2 versículos tremendos estos. No es cierto, pero ¿qué significa esto? En el día 24, dice, vi de noche, en el día 24, son 8 visiones, una detrás de la otra. Arranca con esta visión y mis hermanos así, en secuencia, pam, 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 aparecen 8 visiones. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de lo que es tener conciencia de una realidad que Dios le está presentando a Zacarías. Eso es lo que quiere decir visión en términos bíblicos. Está hablando de lo que es tener conciencia de la realidad de lo que viene en camino. Se lo está presentando en distintas maneras. Va más allá de los sentidos nuestros. Y este Dios entonces comienza a comunicarle a Zacarías de una manera como Él quiere revelarse, no solamente Él, pero a toda la nación. Y hay tantas cosas que yo creo que Dios quiere revelarnos a nosotros y quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay una sola cosa que la detiene. ¿Sabes cuál es? Dios quiere presentarnos todas estas cosas. Dios quiere mostrar una dirección. Dios quiere mostrar su poderío, su potencia. Pero ¿sabes qué es lo que lo detiene? El pecado en nuestras vidas. Y te voy a decir, uno de los pecados que podemos llegar a tener es esto. Empezamos a dudar. Y dudar de la capacidad de Dios, mis hermanos, es pecado. Ay, yo no sé si Dios va a poder hacer esto. ¿O es Dios todopoderoso? Fíjate, no poderoso, todopoderoso. ¿O es un anciano débil que está allí en una silla de ruedas que lo tienen que llevar los ángeles de un lado al otro? No. Este Dios es eterno. Este Dios, mis hermanos, dice que las montañas se empiezan a derretir como cera delante de Él. Este Dios es más grande que el universo entero. Este es el Dios al que estamos sirviendo. Y cuando dudamos de la capacidad de Dios, mis hermanos, la llevamos de perder. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe de creer que le hay, y es que galardona, recompensa a todos aquellos que vienen con esa fe de decir, Señor, estoy pasando por este momento, sé que está difícil, pero no hay nada imposible para ti. Acuérdense que Israel cayó en cautividad. ¿Por qué? Porque empezó a buscar en otros lados. Empezó a dejar a Dios, abandonó su palabra. Y eso es exactamente donde el enemigo nos quiere tener. ¿Sabes? Hay algo que tenemos que mirar. Jerusalén fue destruida. ¿Se acuerdan ustedes? Tuvimos a Jeremías
Jeremías estuvo predicando 57 años. Esto es lo que viene, esto es lo que viene. Siguen en pecado, van a caer, va a haber destrucción. 57 años. ¿Y 57 años qué? No va a pasar nada, Jeremías. Le daban cachetadas, lo metían en un pozo horrible. Le decían, cállate. Y Jeremías estaba ahí pendiente. Estaba ahí, no, va a venir esto, va a venir esto. Y la gente estaba diciendo, no, eso no nos va a pasar. Empezaron a ignorar aquel mensaje. Sin embargo, cuando vemos allí en Jeremías 29, versículos 10 y 14, lo vemos muy relacionado con esto. Dice Dios, voy a visitar nuevamente a Israel, voy a visitarlos nuevamente. Yo voy a estar ahí y vamos a restaurar a una nación que está caída para que vean la diferencia entre lo que es estar sin Dios y lo que es estar con Dios. Ahora, los versículos 8 y 9. La pregunta está, Zacarías está diciendo, ¿qué son estos, Señor mío? ¿Qué son estos caballos? ¿Qué son estos jinetes? ¿Qué son? O sea, ¿qué representan? Y para nosotros estaríamos preguntándonos, bueno, menos mal que está llegando a esto, porque ¿quién entiende ese versículo 8 de que había el que estaba cabalgando, había un caballo alazán? Y uno dice, ¿qué es? ¿Holgazán es el caballo? No, alazán es un color, que es un color rojizo. Aquel jinete estaba cabalgando un caballo rojizo. El mismo Señor. ¿Y cómo sabemos que es el Señor? Porque el versículo 11 nos dice a nosotros, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Pero fíjense en que este que cabalgaba, ¿dónde estaba metido? El versículo 8, vamos a leerlo nuevamente. Dice allí, cabalgaba un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre ¿qué? Entre los mirtos. Y el versículo 11 que dice, y ellos hablaron a aquel ángel que estaba entre los... Era el Señor. Era el Señor, el que estaba cabalgando ese caballo rojo. Cuando nosotros vemos caballos en la Escritura, cada vez que mencionamos caballo, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Es guerra. El caballo es un símbolo de guerra. Y vemos al Señor montado en este caballo, se identifica con la guerra. Aquellos que quieran tomar nota en el capítulo número 9, versículo 10 de Zacarías, se los quiero leer. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando de guerra. Lo vemos en el capítulo 10 y versículo número 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Estamos hablando de guerra. La palabra del Señor nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las huestes celestiales, es decir, contra fuerzas tremendas que nosotros decimos, ¿de dónde viene todo esto? Encima, el color rojo, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Es sangre. Representa muerte, representa juicio. Ahora, estando el Señor entre los mirtos, ¿qué quiere decir esto? Es un arbusto muy común en Israel. Es un arbusto que más o menos tiene unos 8 pies más o menos de altura. Tiene una flor blanca que larga una fragancia riquísima. Riquísima. Y dice que estaba entre los mirtos. Dice que estaba, si se acuerdan ustedes ahí donde estamos leyendo, estaba entre los mirtos que había en la hondura, es decir, en la parte más baja. Tenemos caballos alazanes, color rojo. Aquellos que quieran, ustedes lo pueden anotar ahí al ladito de su Biblia para que después no se vayan a olvidar, ¿ok? Así que si tiene su lapicito o lapicera, anótelo. Alazanes rojo. Cuando vemos overos, ¿qué son esos? El color overo. El color overo es el color melocotón. Y blanco. Y el caballo blanco, bueno, ya directamente, ¿qué representa el blanco? Victoria. Representa victoria.
Este Dios va a la batalla, pero